Muy buenas noches, les saludamos con gusto mi compañero Raúl Sánchez Carrillo y su servidor Félix Fuentes en este programa que hemos llamado Dominio Informativo. No sé qué tanto tenga de dominio, Raúl, pero bueno pero sí tratamos de informar lo mejor que se pueda en este espacio y tienes la palabra. Fíjate que el dominio informativo tiene que ver con un concepto de ver toda la información y de esta destacar para subirlo al tema de los programas que aquí hacemos de interés nacional. Y uno de ellos, grave, tiene que ver con la inseguridad en carreteras para traileros, camioneros, que ha llegado el día en que hay 19 asaltos en un día en la carretera, México-Querétaro. Fíjense en el dato. En la carretera México-Querétaro, 19 asaltos en un solo día. Los traileros traen en la parte de frontal donde viene el conductor una cámara filmando la carretera que registra cuando en camionetas les van cerrando el paso a los traileros para detenerlos, pero que de estos vehículos bajan sujetos armados a dispararle al chofer y ves en la cámara que enfoca al chofer en la cabina, en algunos casos como gritan del dolor porque ya los hirieron. ¿Los individuos armados son delincuentes? Sí, claro. Bueno. Y además disparan sin consideración alguna, ya que logran su objetivo. O sea, le disparan a los choferes ¿sí? Para despojarlos de vehículos o de lo que lleven. No, que es lo que les importa es la carga. Pero fíjate, hay un dato de un intento de asalto con tiros, balazos al chofer, que el chofer se hace a un lado sin saber si un tiro le va a dar o no. Y cuando se suben, lo empiezan a golpear y el que quiere el volante, el delincuente que quiere manejar, escucha a otro delincuente que le dice, ya no le pegues, que maneje él. ¿Qué es lo que llevas? Medicinas, dice el chofer. A ver la factura, está allá atrás. Hablan por teléfono y les dicen que se bajen inmediatamente los delincuentes y que dejen al chofer irse. ¿Por qué? Porque como son medicamentos, el escándalo para la afrenta, el reto, la vergüenza del gobierno federal, que no cumple cuidando a todos los mexicanos que gobierna. Fíjense en qué niveles estamos. Peores niveles que en la época anterior a la Revolución Mexicana, cuando se habló, y se habló mucho, de los asaltos de Camino Real, que esa era la palabra que usaban nuestros antecesores, que había rateros en el Camino Real, y el Camino Real pues era cualquier vía de la República donde se cometían robos. Bueno, pues ahora tal parece que estamos peor, porque eso que acabas de decir, Raúl, de cómo son asaltados los manejadores de vehículos cuando son apuntados con armas de fuego por delincuentes que se transportan en otros vehículos, pues es de horror. Es de horror y además, otra cosa, le han preguntado en la mañanera al presidente, oiga, pero esto de los asaltos, estamos trabajando en eso. Bueno, y eso de la mañanera, que ya que lo mencionas, voy a hacer un paréntesis, perdón. La mañanera. Ya llevamos varios meses con la historia de la mañanera. ¿Qué es la mañanera, Raúl? Es el espacio. Es la tribuna desde donde el presidente en la antigua tesorería dentro de Palacio Nacional responde preguntas, habla de lo que quiere, pone la agenda de los temas desde ahí, critica a periodistas que le hacen ver errores, critica a gobernadores que no son de Morena, disculpa a los que sí lo son. O sea, él es el dueño de un espacio exclusivo. Un espacio arbitrario que se le otorga. Claro, porque además los medios que cubren esa mañanera pues son muchos reporteros, pero hay muchos medios afines a él. El Canal 11,
el Canal 22, el Canal 14, que son del sistema de televisión del Estado. Y todo esto se le da difusión, Claro. lo que se dice en esas mañaneras, entre comillas, se le da difusión a través de esos canales informativos que mencionas. Y lo que tiene que ver con noticias importantes va a todos los medios. Lo que es noticia, la noticia, si ustedes cierran... Bueno, importantes y a lo mejor no las son tan importantes algunas. Si ustedes cierran los ojos, audiencia, un momento, imaginen una balanza, la noticia tiene un peso cuando es muy buena, gana sobre lo que no es noticia buena. O sea, se imponen las noticias que son los sucesos y que los medios, como cuyo nombre lo dice, somos los que tomamos eso para llevar como medio el puente a la audiencia, lectores, radioescuchas, televidentes. Pero a ver, yo creo que todos estamos conscientes que el señor presidente de la República tiene el derecho, la facultad del uso de la palabra cuantas veces lo crea necesario, porque para eso, entre otras cosas, es el primer mandatario de la nación. La pregunta sobre esto, Raúl, es: ¿se está dando el uso correcto a esa facultad que le es otorgada al presidente? No, porque ya en época electoral el Instituto Nacional Electoral le ha hecho ver al presidente que no puede hablar de candidata en el caso de Sheinbaum, ni atacar a la oposición en el caso de Xóchitl Gálvez. Bueno, pero esto se lo hacen ver porque habla él de eso. Es claro, le prohíben hablar y le prohíben quitar del registro lo que dijo el día anterior de ambos casos de candidatas. Le prohíben promover sus obras como una parte de lo que no se puede hacer en vísperas de una elección en junio. Fíjese, en esta otra en que estamos, que al señor presidente de la República, a la primera autoridad de México, los legisladores o ciudadanos en general le prohíban que hable o diga de determinados temas. ¿Por qué? ¿Por qué se le prohíbe? Si para eso es el presidente y tiene la facultad del derecho a la palabra, pues yo creo que se le prohíbe, Raúl, porque ha faltado autoridad, contundencia en el planteamiento de los sucesos que diariamente son hechos en México. Además, otra cosa, volviendo al tema de la inseguridad carretera, Chilpancingo lleva más de 6 días sin transporte público porque el crimen organizado tiene prohibido y ya mató a 4 conductores y quemó varias unidades colectivas porque quisieron dar servicio de transporte porque no pagan el derecho de piso. Imagínense, ya el estado de Guerrero tiene una vieja, una antigua fama de inseguridad. En las diferentes poblaciones, e infortunadamente lo decimos en agravio de las personas guerrerenses, a quienes les pedimos una disculpa por mencionar esto, pero ya hace años que al estado de Guerrero se le ha puesto, se le ha exhibido como una entidad en la cual son cometidos constantes asesinatos, asaltos, etcétera, a diario. ¿Cómo va ese récord ahorita? Además, en el caso de Acapulco, ha habido asesinatos en plena playa, cuando desde el mar en una motocicleta de agua o en una lancha, van los asesinos y le disparan a quienes quieren matar y lo logran, y luego se van por el mar navegando a toda velocidad o incluso bajan a la playa y ahí matan y se salen corriendo. Ah, pero eso sí. Matan y se van. Sí, pero eso sí, la Guardia Nacional llega después. En todos los casos, la Guardia Nacional ¿Sí llega? después. O sea, la Guardia Nacional sí existe, pero como dice un dicho popular, es de facto. Pues sí, pero además llega después, casualmente llega, pero después... Cuando ya hay muertos ahí. Sí. Imagínense, que llega la Guardia Nacional a X lugar
cuando ya nomás va a ver cuántos muertos hubo, cuántos heridos hay ahí tirados. Y a poner una cintita amarilla para preservar la escena del crimen. Este es el momento de seguridad, entre comillas, que estamos padeciendo los mexicanos en general. Y lo mencionamos porque nadie más que la opinión pública, que cada una de las mujeres y hombres de ustedes eleven sus voces de protesta ante esta situación que está sucediendo en México, porque en nombre de la justicia, en nombre de la seguridad, se nos está informando cosas que son irreales y mentirosas, Raúl. Efectivamente, desgraciadamente así es. Así estamos y por favor, bueno, pues sí queremos sus opiniones y que las hagan llegar ustedes a todos los medios informativos que ustedes consideren pertinentes. Se nos fue el tiempo, disculpen, pues que hablemos luego a veces en este tono, pero es lo que está pasando en México, Raúl. Tal cual. Gracias, Félix. Buenas noches. Buenas noches.